Primero que todo, muy buenas y bienvenidos a todos en las diferentes plataformas. Gracias por estar en este en vivo. Bueno, hoy vamos a proceder a tocar el tema de la confesión, el tema del sacramento de la reconciliación o penitencia. Debemos de tener presente que, bueno, como ya había dicho en el video anterior, voy a tocar los sacramentos en diferentes días. Voy a hacer un video por cada sacramento y no los voy a traer en el orden que puede presentar el catecismo católico o tampoco en sus subdivisiones. Los sacramentos están divididos pues en tres partes, que son la parte de sacramentos de iniciación, de sanación y los sacramentos de servicio. Pero yo no los voy a tocar en orden, en ese orden, ni en el orden que presenta pues el catecismo católico. Yo los voy a presentar es en el orden que realmente nosotros vamos a estar tocando o que tocamos pues en el transcurso de nuestras vidas. El orden que yo voy a presentar es como presenté en el video anterior, el bautismo. Ya sabemos pues que sin este no se recibe ningún otro sacramento. Ahora voy a presentar el sacramento de la reconciliación, que para los que ya saben y para los no católicos que no sepan, el sacramento de la reconciliación es lo segundo que se debe de hacer antes de la primera comunión, o sea, antes de la Eucaristía. Eucaristía, primera comunión, como comúnmente lo conocemos. Este sería pues lo segundo, porque siempre antes de esto, los niños cuando van a hacer la primera comunión deben de realizar una confesión. Entonces, para el orden que yo vengo a traer, este sería el segundo sacramento. Ya pasando pues a dar un detalle de lo que es este, debemos de tener presente que se le dice de varias formas: sacramento de penitencia, confesión, reconciliación. Hay varios nombres, varias connotaciones que se le puede dar debido a lo que representa. Es sacramento de penitencia porque efectivamente allí se debe realizar la penitencia que pueda instaurar el sacerdote. Sacramento de confesión porque efectivamente ese es el acto que se debe realizar, el acto de confesar al sacerdote los pecados. También se le llama, y de hecho desde los primeros cristianos, desde la Biblia, se le llama sacramento de reconciliación, debido a que efectivamente ese es el fin. El fin de este sacramento es reconciliarnos con Dios a través de la absolución de los pecados. Con la absolución tenemos una reconciliación, por eso se le llama así. Este sacramento debemos de tener presente que fue instituido por Jesús, al igual pues que todos los otros sacramentos. ¿Para qué? Para perdonar los pecados cometidos después del bautismo y para reconciliar al penitente con Dios y con la Iglesia. Este sacramento consta de varios elementos esenciales, tanto por parte del penitente como por parte del sacerdote. Entonces procederé a explicar brevemente cuáles son los actos que debe de hacer el penitente para dicho sacramento. Primero, debe de hacerse un examen de conciencia. O sea, esto es recordar los pecados cometidos, recordar todo lo que se ha hecho que nos ha llevado a la enemistad con Dios. Si alguna persona quiere subir a aportar algo, puede hacerlo, no hay ningún problema. O también para alguna consulta. Entonces, continúo. El examen de conciencia nos
lleva a colación hacer ese recordatorio de los pecados, de todo lo que hemos cometido, para poder confesarlo. Hay diferentes formas, diferentes santos y diferentes personas han elaborado o dado diferentes fórmulas para hacer ese examen de conciencia de forma correcta. Una que se menciona mucho es hacer un repaso de los mandamientos. Recordemos que es de los mandamientos de Cristo. Los mandamientos de la antigua alianza o del Antiguo Testamento, recordemos que esos no aplican ya para la nueva alianza. Para la nueva alianza son los mandamientos de Jesucristo, que eso ya lo habíamos tocado antes en uno de los videos, no recuerdo cuál. Pero esa es una forma de realizar ese examen de conciencia, hacer un examen, o mejor dicho, repasar cada uno de los mandamientos. El segundo acto del penitente que debe realizar para una buena confesión es dolor de los pecados. O sea, a esto se le llama acto de contrición. Es el hecho de, a la vez que se van recordando esos pecados que se van a confesar, realizar ese acto de dolo, o sea, sentir que verdaderamente se hizo mal, que se cometió ese pecado, sentir el dolor de haber faltado a los mandamientos de Jesús, de Dios. Luego de este acto, sería el propósito de enmienda. El propósito de enmienda consiste en la intención de no volver a pecar y evitar todas las ocasiones que nos lleven a ese pecado o a todos esos pecados pues que vayamos a confesar. También hay personas que idean la manera o buscan la forma de resarcir la ofensa cometida, y eso está bien hecho. El hecho de resarcir o pagar, ya que todo acto tiene consecuencias y se debe de buscar la restauración y la enmienda, además del perdón. Y por último, el acto del penitente es la confesión, la manifestación de los pecados, o sea, decirle al sacerdote todos los pecados cometidos que previamente ya ha recordado y ha hecho el acto de contrición. Lógicamente, estos actos del penitente que se han mencionado debe hacerse antes de la confesión, preferiblemente un tiempo antes de hacerlo. Realmente no sirve que una persona ve a un sacerdote y tan se le ocurre confesarse sin haber hecho estos pasos previos. No está bien porque ahí no se tiene el tiempo para recordar los pecados y tampoco se tiene el tiempo de hacer la contrición o hacer ese acto de dolor. Tampoco se tiene el tiempo, depende del pecado lógicamente, de hacer de pensar en el acto de enmienda o el propósito de enmienda. Normalmente la mayoría de pecados, pues el propósito de enmienda sería no volverlos a cometer, pero también se puede realizar dependiendo pues de algunos pecados, como por ejemplo robar. Si una persona roba, pues un acto de enmienda que puede hacer es devolver, y si es posible, no solamente devolver lo robado, sino, como dice el mismo texto, puede devolverse hasta 4 veces lo robado, que ese sería un buen propósito de enmienda. Pero entonces, estos pasos anteriores deben de realizarse previamente, o sea, con tiempo, con buen tiempo antes de la confesión. Hay un último acto por parte del penitente, pero este es después del acto por parte del sacerdote.
pero lo vamos a tocar ya de una vez, que sería el acto de cumplimiento de la penitencia, o sea, la satisfacción, que es realizar la obra. Normalmente es oración, algún servicio, o bueno, lo que proponga el sacerdote, lo que imponga el sacerdote para reparar el daño causado por el pecado. Estos serían los actos por parte del penitente. Entonces, los recuerdo. Primero, examen de conciencia. Segundo, el dolor de los pecados o acto de contrición. Tercero, el propósito de enmienda. Cuarto, la confesión. Y quinto, cumplir lo mandado por el sacerdote. Y por parte del sacerdote, los actos por parte de él es justamente ese, la absolución que es el perdón por parte de Dios que otorga a través de él, con la oración del sacerdote, la absolución de los pecados. Ese es el acto por parte del sacerdote. En el catecismo católico y en el derecho canónico se usa el término sacramento de penitencia o reconciliación, pero la palabra que todos conocemos comúnmente es la confesión. Es muy utilizada porque la manifestación de los pecados al sacerdote es ese acto, el acto de confesar. Por ejemplo, hay algo que se debe tener muy presente. El sacerdote en sí, o sea, la persona, el ser humano sacerdote, no es quien perdona los pecados. Está muy claro que quien perdona los pecados solo es Dios, pero más adelante vamos a tocar ese tema. Los sacerdotes tienen esa potestad de perdonar pecados en nombre de Dios. Sin embargo, solo Dios es el que perdona los pecados, pero lo hace a través de sus ministros. Esto lo podemos ver en el Catecismo Católico, en los numerales 1441 y 1442, donde dice así: solo Dios perdona los pecados porque Jesús es el Hijo de Dios. Dice de sí mismo: el Hijo de Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra, y ejerce ese poder divino. Tus pecados están perdonados. Más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres, para que lo ejerzan en su nombre. Cristo quiso que toda su iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra, fuera el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación que nos adquirió el precio de su sangre. Sin embargo, confió este ejercicio del poder de absolución al ministerio apostólico que está encargado del ministerio de la reconciliación. El apóstol enviado en nombre de Cristo, y es Dios mismo quien a través de él exhorta y suplica: dejaos reconciliar con Dios. Que de hecho esta última parte, por ejemplo, cuando, cuando los sectarios dicen que en ninguna parte de la Biblia se menciona o está explícito que los apóstoles hayan hecho este acto de la confesión, que los apóstoles hayan confesado a nadie, está en 2 Corintios 5:20 bien claramente y explícito que San Pablo exhorta a los corintios a que se sometan al sacramento de la reconciliación. Cuando dice: dejaos, o sea, déjense reconciliar con Dios. Si ellos interpretan esto de que está queriendo decir que ellos deben de pedir perdón a Dios, no, porque si no lo hubiera dicho así. Si ese fuera el escenario, pues entonces diría: pidan perdón a Dios, pero no lo dice así. Dice muy claramente: déjense reconciliar con Dios. ¿Qué quiere decir? Que deben ellos de someterse a la reconciliación con Dios, haciendo alusión al sacramento de la confesión. Entonces,
voy a pasar ya a mirar el por qué nosotros los católicos consideramos que Jesús efectivamente dejó este mandato a, a todos nosotros, bueno, mejor dicho, no a todos nosotros, sino a los elegidos y por sucesión a los sacerdotes que tenemos hasta hoy día. Luego explico el cómo funciona esto o el por qué se considera así. Pero podemos ver en el Evangelio de San Juan, del 20 al 21, lo siguiente. Perdón, en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, del 21 al 24, dice lo siguiente. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Presten mucha atención a esa parte. Como el Padre me envió a mí, o sea, Dios Padre envió a su Hijo, o sea, le dio toda la potestad, el mismo Hijo, el mismo Señor Jesús, les dice a los apóstoles, yo también los envío a ustedes. Ahí le está confiriendo esa autoridad, ese poder. ¿Y qué hizo Jesús? Seguimos con los versículos del 22 al 24. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Debe de tenerse presente entonces que aquí se dice súper claro, súper explícito, que Jesús sí dio ese poder, esa autoridad, se la confirió a los discípulos. Por lo tanto, y esto fue después de que Jesús sopló sobre ellos y recibieran el Espíritu Santo. Hay que tener muy presente eso, porque esta potestad Jesús no se la dejó a todo el mundo, a todos los creyentes, no. Esta potestad se lo dejó a los que eligió, a los apóstoles. Y como se puede ver ya luego de este escenario, esa misma autoridad los apóstoles se la heredan, se la van pasando a todos sus sucesores, ¿correcto? A través de imposición de manos y bueno, ya sabemos todo este tema, pero solo los sucesores de los apóstoles, los cuales ellos mismos recibieron este poder y esta autoridad por parte de Dios mismo, solo ellos son los que tienen ese poder y esa autoridad para confesar los pecados. Es por eso que nos sirve una confesión a X persona que no sea sacerdote, a X persona que no sea consagrada, ya que es por eso, porque no es consagrado, porque no tiene esa sucesión apostólica, que no tiene esa potestad de perdonar los pecados. Pasemos a ver 2 Corintios 5, del 17 al 21, donde muestra claramente que los apóstoles confesaban. Por eso San Pablo, como ya había dicho anteriormente, San Pablo le pidió a los corintios que permitieran, que se sometieran a esa práctica de la reconciliación. Y dice el texto así. 2 Corintios, capítulo 5, vamos a leerlo del 17 al 21. El que vive en Cristo es nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente.
Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Ojo, solamente este versículo 18 encierra todo, encierra ese, esa respuesta y ese sacramento tan grande. Repito este versículo 18. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo. Ahí San Pablo está trayendo a colación cuando Jesús, en medio de los apóstoles, les dijo: paz a ustedes. Y cuando dijo: así como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes. Ahí está esa correlación cuando San Pablo está diciendo que esto procede de Dios por medio de Cristo, porque el mismo Cristo dijo: Él me envió y ahora yo los envío, que ahí es donde está esta última parte de este versículo, donde dice: y nos confió el ministerio de la reconciliación. Aquí voy a hacer un paréntesis. Aquí se ve claramente que no es como algunos sectarios piensan o dicen, de que no, fue que Jesús, hay una corriente de sectarios que dice que Jesús solamente le dio esa potestad a los apóstoles y ya. O sea, como el texto donde Jesús los manda es tan claro y tan explícito, ya no tienen cómo negarlo ni cómo salirse. Entonces lo único que les queda por decir es: no, solamente fue a los apóstoles y listo. Pero tengamos presente que San Pablo no estaba ahí. San Pablo no estaba con los apóstoles. San Pablo dice esto luego de que le imponen las manos, luego de que el Espíritu Santo pidió que lo apartaran y que le impusieran las manos para que pudiera predicar. Entonces, ojo, es muy importante tener esto presente, ya que ahí también en esta parte se dice y se especifica muy claramente y explícitamente que Jesús le dejó ese poder a ellos, a los apóstoles y a sus sucesores, porque San Pablo ahí se está incluyendo. Ojo lo que dice en esa última parte: y nos confió el ministerio de la reconciliación. Nos confió. Ahí se incluye San Pablo y él no estaba presente. Entonces, ahí se ve muy claramente que efectivamente este sacramento de la reconciliación o de la confesión le fue dado tanto a los apóstoles y por consiguiente a todos sus sucesores, a todos a los que ellos les impusieran la mano, a todos los que fueran sus ministros, que hasta el día de hoy serían los sacerdotes y obispos, ya que desde esa época siempre se ha practicado este rito de imposición de manos. Y los sacerdotes, cuando se ordenan, eso es lo que les hace: les impone las manos y ahí automáticamente se les confiere también esa autoridad y potestad que ha venido desde los apóstoles. Quería resaltar eso, de que San Pablo no estaba ahí. Por lo tanto, si esta potestad se otorga por sucesión. Continúo, versículo 19 en adelante. Porque es Dios el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres, y confiándonos la palabra de la reconciliación. Nosotros somos entonces embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso les suplicamos,
en nombre de Cristo. Déjense reconciliar con Dios. A aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por él. En este versículo 20 está lo que yo les vengo diciendo. San Pablo exhorta en este caso pues a los corintios a que se dejen reconciliar, a que se dejen confesar, y no pueden ningún sectario o ninguna persona ajena a la Santa Iglesia Católica puede decir de que ahí les estaba diciendo que deben de pedir perdón, que no, que cada uno puede hacerlo por su cuenta. No. Por eso él aquí toca el tema de que Jesús les dejó ese ministerio. Ahí en esos versículos está claro que Jesús les deja ese ministerio de la reconciliación. Y también él está diciendo que ellos son embajadores de Cristo. Y ahí está siendo claro que solo Dios perdona, pero por intermedio de ellos. ¿Correcto? Ahí en esos versículos está absolutamente toda la doctrina del sacramento de la confesión, ya que ahí está claro todo lo que creemos los católicos, que no son los sacerdotes los que perdonan, es Dios a través o por intermedio de ellos, que se debe de hacer, que para poder reconciliarnos con Dios se debe de someter, todos nosotros debemos de someternos a ese sacramento de la reconciliación, y que fue el mismo Jesús quien le dejó ese poder tanto a ellos como a sus sucesores. Entonces, nadie puede sacar de contexto estas citas, estos versículos, ya que en el contexto completo, San Pablo específicamente está hablando del ministerio de la confesión, de que es por intermedio a través de ellos que se logra esa reconciliación con Dios, y está invitando a los corintios a que se sometan a esto, a que se sometan a la confesión. Muy bien, ahora vamos a ver un poco sobre el contexto protestante para decir que no existe la confesión. Además de lo que ya mencioné antes, ellos también dicen otra cosa, que es que no existe la confesión, ya que para ellos, cuando Jesús habla sobre el Hijo del Hombre, o sea, cuando Jesús dice y siempre manifiesta esa frase de que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, ellos piensan que solo se refiere a él mismo, que Jesús solo habla de él y únicamente él. Piensan que solo Hijo del Hombre es Dios y ya. Pero, ojo con este pero, desde el Antiguo Testamento se le dice a los hombres, a toda la humanidad, que ellos son, o sea, que no todos nosotros somos hijos de hombre. Podemos verlo muy claramente en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, Dios llama a Ezequiel hijo de hombre más de 90 veces. Entonces, si un sectario dice, no, hijo de hombre solo se refiere a Dios, está cayendo en idolatría. Ese pobre sectario está cayendo en idolatría, porque entonces para él Ezequiel es Dios. Y no es así.
Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hijo de hombre se refiere a toda la humanidad, a los hombres, y también se refiere a Dios. O sea, se refiere, o mejor dicho, tiene esas dos connotaciones, a los hombres y a Dios. Todo es dependiendo del contexto. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ciertamente Jesús hace un juego de palabras o de roles, podemos decirlo así, llamándose a sí mismo Hijo del Hombre, refiriéndose solo a Él como Hijo de Dios. Pero no solamente lo usa así, también lo usa refiriéndose a la humanidad como Hijo del Hombre, o sea, a todos los hombres como hijos de hombre. Lo podemos ver muy claramente, por ejemplo, en Mateo 9:6, donde Jesús dice que el Hijo de Hombre tiene poder para perdonar los pecados, pero no refiriéndose a Él únicamente. Muchos sectarios dicen, no, es que se refiere a Él, a Jesús, porque Él es Dios, pero no en ese contexto no se refiere a Él únicamente, y así lo entendieron todos los que lo escuchaban. Por eso en el versículo 8 de esa cita de Mateo 9:6, en el versículo 8, la multitud agradece a Dios por haberle dado ese poder a los hombres. Ojo, en plural, a los hombres. Pero entonces, ¿por qué algunos sectarios piensan que cuando Jesús se decía Hijo del Hombre, se refiere solo a Él, llamándose Hijo de Dios? Esto tiene una explicación. Lo que pasa es que como a los sectarios les gusta tergiversar la Biblia a conveniencia y no conocen los contextos, o si los conocen se hacen los ignorantes porque no les conviene, pero como no conocen el contexto completo, debe de tenerse presente que los judíos de esa época esperaban efectivamente a un hijo de hombre que debía de bajar del cielo entre las nubes. En ese contexto es que algunos fariseos y algunos israelitas de esa época entendían que Jesús, al decir eso, se hacía semejante a Dios. ¿Y por qué ellos lo tenían así? Porque los judíos de esa época conocían las profecías de Daniel, y Daniel lo había profetizado de esta forma. Podemos verlo en el capítulo 7, versículos 13 y 14, en el libro de Daniel, que él profetizó así: he aquí uno como hijo de hombre. Repito, he aquí uno como un hijo de hombre viene de las nubes del cielo y recibe del anciano de días dominio y gloria y un reino eterno. Como Daniel profetizó eso, claramente en el Antiguo Testamento, o sea, siglos atrás, tiempo atrás, antes de que viniera Jesús, como él lo profetizó así, entonces ya la gente de esa época asociaba que el que se hiciera llamar hijo de hombre no solamente se refería a hijo a la humanidad, pues, sino que podía estarse aludiendo ser hijo de Dios. Por ese pasaje, o mejor dicho, por esa profecía de Daniel, es que algunos israelitas pensaban eso. Pero lógicamente, cuando por eso yo digo que Jesús hacía ese juego de roles. ¿Por qué? Porque no solamente se llamaba hijo de hombre para dar cumplimiento a esa profecía de Daniel, sino que se hacía llamar hijo de hombre porque efectivamente era humano como todos nosotros, era hombre. Todos nosotros somos hijos de hombre en el contexto de que somos hijos
de la humanidad, de hombres. Y ya, gracias a Jesús, pues también somos ya hijos de Dios por adopción. Entonces, por eso es que en esa época algunos fariseos pensaban que Jesús, se decía llamar hijo de Dios por esa profecía de Daniel, porque a partir de esa época de Daniel, pues no solamente ya cualquiera que se dijera o que eligiera otro hijo de hombre, no solamente se refería pues a que era hombre, a que era humano, sino que ya se relacionaba con esta profecía de Daniel de que era hijo de Dios, que era el Mesías, porque ahí Daniel estaba profetizando al Mesías. Entonces, ya para concluir todo lo antes dicho, Jesús como hijo de hombre y de Dios le dio ese poder y autoridad a los hijos de hombre, o sea, al, a las personas escogidas por él, sus apóstoles, y por consiguiente, por extensión, también ese poder y autoridad lo tienen todos los sacerdotes y obispos hasta el día de hoy, ya que ese poder le fue conferido a ellos y por extensión a sus sucesores. Y todo esto es así, ya que gracias a Jesús y a su legado del bautismo pasamos a ser, pues, como ya dije antes, hijos de Dios también por adopción. Esto se expresa muy claramente y se manifiesta de forma explícita cuando Jesús dijo en Juan 20:21 que así como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes. O sea, ahí Dios delega y los deja a ellos como embajadores para este sacramento, tal como dice San Pablo a los Corintios, que ellos son embajadores. Por eso ese poder y esa potestad no lo tienen todos los hombres, ya que San Pablo fue muy específico al decir que ellos son embajadores. No le dijo a los corintios que ellos podían hacerlo o que cualquiera podía hacerlo. No, se refirió a sí mismo como embajadores, o sea, que hay unas personas escogidas, que no son todos. Y esas personas escogidas, ¿quiénes son? Ya sabemos que primeramente fueron los apóstoles y por extensión, por sucesión, los sacerdotes y obispos que conocemos hoy día. Ahora vamos a pasar, por último, quiero concluir de cómo se debe hacer una buena confesión. Este es un tema muy importante también de cómo se debe realizar, ya que siempre se ve que hay unas personas que al momento de entrar al confesionario o de ir con el sacerdote para este sacramento se demoran un mundo de tiempo, se demoran demasiado. Y muchas veces uno se pregunta, ¿por qué tan demorada esa persona? O sea, las personas que sabemos cómo se debe hacer la confesión, una buena confesión pues, no comprendemos el por qué, pero los mismos sacerdotes nos explican por qué pasa eso. Y ellos dicen que eso pasa porque la persona comienza a relatar toda la historia, un evento de sucesos, casi que le relatan la vida completa al sacerdote para confesar un solo pecado. O recuerdo mucho a un santo sacerdote para mí, como Carlos Cancelado, que ojalá pronto pues se sepa algo de él. Para los que no saben, Carlos Cancelado él era un sacerdote en México. Bueno, no sabemos si era todavía, porque desde hace un año, poco más de un año, está secuestrado. Se dice que por los carteles mexicanos.
y apenas se vino a conocer esta noticia hace poco, debido a que nadie denunció el secuestro, pero ya estaba desaparecido desde hace más de un año, cosa pues muy triste. Hay que orar pues por él, eh, depende pues para tener alguna noticia, por lo menos para saber si continúa pues entre nosotros o no. Pero en fin, este sacerdote nos me decía, bueno, decía en uno de sus videos que había en cierta ocasión una señora que se puso a confesarse y que comenzó a decir todas las cosas malas del esposo, que no sé qué, o sea, como que queriendo justificar sus pecados, queriendo decir de que los pecados que ella cometía era por culpa de su esposo. Y el sacerdote le manifiesta que le dijo en son de broma: ah, bueno, hágale tranquila, vaya, dígale a su esposo que sus pecados le van a ser perdonados. O sea, en son de broma. ¿Por qué? Porque es que así no debe de ser una confesión. Una confesión es personal, es usted exponer sus pecados, no los pecados del otro. No es que usted se ponga a contar la historia. Por eso hay que tener muy presente eso. La confesión no es para que el sacerdote como persona lo perdone. Quien le perdona es Dios, y usted no tiene que contar la historia, usted no tiene que narrar todo el cuento. Gracias a Andreina. Muchas gracias, Andreina, por el apoyo. Bueno, retomando lo que decía, usted se está confesando es ante Dios por medio del sacerdote. Entonces no tiene por qué contar ningún cuento, ya que Dios lo sabe todo. Lo que se debe hacer para la buena confesión es usted confesar sus propios pecados. No tiene que poner ningún contexto, nada por el estilo. Y de hecho, como se supone que ya hizo un previo acto de contrición, pues simplemente lo que debe hacer es exponer esos pecados. Decir: Padre, yo confieso, si ya hizo el repaso de los 10 mandamientos, entonces dice: yo pequé contra este mandamiento, contra este otro, y así. O otra forma que yo pues la uso mucho es hacer un repaso o tener presente qué cosas son pecados, cuáles son los nombres de los pecados que voy a confesar específicamente, específicamente repasando los 7 pecados capitales. Entonces uno confesar: Padre, yo me confieso por el pecado de la ira, o de la gula, o de la lujuria, de la pereza, en fin. Se puede decir específicamente el nombre del pecado. Padre, yo me confieso por esto, esto y esto. O sea, si se hace una buena confesión y un buen acto de contrición, la confesión no debería tomar más de 5 minutos. No debería tomar más de 5 minutos. Porque es usted solamente enlistar los pecados en los que ha faltado. No contar el contexto de cada uno de los pecados, la historia, o lo que pasó, lo que lo llevó a eso. No, usted no tiene por qué justificarlo. Justamente la confesión es para eso, para reconocer que usted faltó, que usted falló, que usted pecó. No para justificarlo. O sea, pues si es para justificarlo, o si necesita iluminación, pues entonces no se confiese, sino que vaya ante el Santísimo y quédese meditando en el contexto o lo que usted considera que es la justificación. Quédese meditando en eso, para que Dios le ilumine a saber cuál es el pecado que debe confesar. Pero no, en la confesión no se debe de justificar.
no debe de contar toda la historia. Normalmente eso pasa mucho con las mujeres mayores, o sea, con las ancianas. Y he visto mucho y no es por ser sexista, pero siempre en las filas de las confesiones las que más se demoran son las mujeres. Las mujeres, usted ve que hay X número de mujeres y ya sabe que usted ahí se va a demorar un mundo de tiempo. Mientras que cuando ingresan los hombres, eso es rápido, muy rápido. Pueden hacer ese ejercicio, los invito a que lo hagan para que vean que no es mentira. Entonces me parece muy curioso, o sea, no, justamente ese es el problema, que no debemos de justificar las acciones, o sea, nosotros si somos conscientes y hacemos un buen acto de contrición, sabemos muy bien en qué fue lo que fallamos y eso es lo que hay que decirle al sacerdote y listo. Entonces, para hacer esa buena confesión hay que tener presente eso, enlistar los pecados y decírselos al sacerdote. Hay personas que tienen la costumbre de días antes hacer el acto de contrición y una vez que lo recuerden los anotan y van con esa lista en el momento de la confesión al sacerdote y confiesan pues esa lista de pecados que han recordado desde días anteriores. Eso es muy bueno, es muy buena práctica hacer eso, ya que en el momento en que vamos a confesarnos, si no tenemos anotado, muchas cosas se nos olvidan y uno piensa, yo sé que tenía otro y echa cabeza, pero no lo recuerda. Entonces, lastimosamente se nos olvida. Y en esto pues influye mucho efectivamente la influencia del demonio, ya que pues lógicamente a él no le conviene que confesemos todo. Él tiene que tener alguna grieta por donde volverse a meter, que ese es el punto de la confesión. La confesión nos lleva a la amistad con Dios, a la unión con Dios. Y si no hacemos una buena confesión, eso le sirve al demonio, porque ahí queda esa grieta por donde él puede volver a meterse. Otra cosa que hay que tener presente es que no importa cuántas veces cometamos el mismo pecado. Así cometamos muchas veces el mismo pecado, si tenemos ese acto de contrición y esa conciencia de que es pecado, pero reconocemos que nosotros somos débiles, que se nos dificulta ese, ese rechazo, a Dios no le importa. A Dios lo que le importa es justamente eso, ese acto de arrepentimiento. Dios no le va a llevar cuentas a nadie de cuántas veces cometió X pecado. Dios lo que va a tener presente es todas las veces que usted lo reconoció y que lo confesó, todas las veces que buscó la reconciliación con Él, todas las veces que luchó por esa santidad. Eso es lo que va a tener presente Dios, no lo que no todas las veces que falló. Entonces, nunca se debe de pensar de que, no, es que este pecado lo cometo tantas veces que para qué lo voy a confesar. Ojo, eso no se puede pensar, eso no puede permitirse. Confiéselo todas las veces que desee. Bueno, todas las veces que desee, no, todas las veces que caiga en ese pecado. Y por último, para esa buena confesión, tómense el tiempo, tómense un buen tiempo. Como decía al principio, no es que ven a un sacerdote o a una iglesia y se les ocurrió y van de una a confesarse sin hacer todos esos pasos previos que vimos al principio. No. Tómense el tiempo para hacer esa confesión y para hacer una buena confesión. Y hagan, siempre recuerden, yo normalmente inmediatamente después de la confesión, cuando el sacerdote me pone lo que debo de hacer para completar
la absolución, yo lo realizo inmediatamente, porque luego se nos olvida. Esa es la invitación. Entonces voy a proceder a finalizar, ya este tema del sacramento de la confesión. Si se me pasa algo por alto, pues lo estaría exponiendo en los próximos videos. De todos modos, gracias a todos por su atención, por su colaboración. Gracias a Andreina y a todas las personas que estuvieron conmigo en las diferentes plataformas. Gracias y que tengan un bendecido día. Hasta pronto.